Aztele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles a las 13 horas estamos aquí en Aztele.tv transmitiendo otro programa de Contrapunto TV. Como anunciamos con anticipación, pues hoy tenemos un tema que pues está en lo más candente, ¿verdad?, de la agenda política, que tiene que ver con el impeachment de Trump. El juicio político que se lleva en el Senado, como ustedes saben, fue un proceso pues más largo, ¿verdad? Tuvo que pasar por el Congreso, por la Cámara de Representantes y ahora está en el Senado. Y bueno, pues se ve que va a ser un asunto explosivo. Y para analizar este tema, pues nos da mucho gusto que esté otra vez con nosotros uno de tus analistas políticos de cabecera, José Irán Moreno. Gracias, te agradezco la invitación y creo que efectivamente es un tema que va a ser explosivo en Estados Unidos y va a tener sus impactos en el globo terráqueo. Exacto. Como ustedes saben, él preside la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Progresistas. Muy bien. Con otro amigo que tiene otro nombre así largo, me costó un buen rato aprendérmelos de memoria, ¿verdad? Y bueno, pues aquí ya más o menos ahí la llevamos. Ahí vamos. Gracias y bueno, por la invitación. Pues vamos a entrar en materia, pues hay muchos asuntos que tenemos que tratar. Si podemos ver la primera imagen. Aquí tenemos a Nancy Pelosi y a Donald Trump. Nancy Pelosi estuvo pues bastante tiempo resistiendo la presión de los demócratas, del Congreso y de la base política que querían enjuiciar a Donald Trump por el asunto de la trama rusa. Como te acuerdas, también fue muy escandaloso ese tema por la injerencia que tuvo Rusia y las complicidades que hubo en el equipo de campaña de Donald Trump. Sin embargo, pues Nancy Pelosi vio que ese asunto sí parecía pues endeble, sobre todo porque el grueso de la información estaba en manos rusas. Entonces, ¿cómo acceder a eso, no? Estoy seguro que Putin debe tener esas evidencias, ¿no? No, seguramente. Y bueno, finalmente, después de que Nancy Pelosi se negó a enjuiciar a Trump por ese asunto, finalmente lo que llamamos la trama ucraniana, que si podemos ver rápido la siguiente imagen. La trama ucraniana tiene a estos personajes principales, ¿verdad? La famosa llamada que hizo Donald Trump al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ¿verdad?, donde él dice que quiere que se investigue a Biden, concretamente a su hijo, cuando fue presidente de una empresa gasera, ¿no? ¿Cómo ves este asunto? ¿Crees que de entrada era motivo ya para un juicio político? Mira, a mí me da la impresión de que, como tú bien lo dijiste, no había elementos en un primer momento respecto a la situación rusa, porque efectivamente todo el mundo señalaba que hubo una intervención rusa en las elecciones en Estados Unidos que le permitió a Trump ganar las elecciones. Eso pareciera que era como el común denominador
hace aproximadamente 3 años. Pero efectivamente hay un sentimiento gringo antirruso de los demócratas, que cómo le vamos a pedir información a la inteligencia rusa si nuestra inteligencia no fue capaz de demostrar que esta situación se daba. Yo creo que esta última situación con el hijo de John Biden... Podemos ver la siguiente imagen. Justamente aquí está el hijo de Biden. Tiene que ver con una revancha política, porque Biden era el que se consideraba el candidato natural y el más fuerte en aquel momento, hace aproximadamente un año, año y medio, para contender contra Trump. Y Trump lo veía como un enemigo a vencer. ¿Que ya no sería Biden el principal contendiente? Ahora pareciera que no, ¿no? Hay tantos candidatos demócratas y parece que el candidato demócrata más fuerte en estos momentos no es Biden, ¿no? Es Bernie Sanders. Porque en las encuestas todavía Biden sigue apareciendo arriba, ¿no? Sí, en las encuestas, pero en los sondeos que se han estado haciendo en varios estados de la Unión Americana, Biden está entre el primero y segundo lugar con respecto a Bernie Sanders, ¿no? Bueno, de hecho, pues este asunto pues puede tener diversas repercusiones, ¿no? Podría apuntarlo más a Biden o podría perjudicarlo, ¿no? Y todavía sigue saliendo mucha información al respecto de que hackers rusos han querido tener acceso, ¿verdad?, a los correos electrónicos de los funcionarios de esta gacera para ver si encuentran alguna información que comprometa al hijo de Biden, ¿no? Y de esta manera pues hacerles daño a la campaña de Joe Biden, ¿no? Claro, es un tema político, yo creo que así lo entienden los demócratas. Todo el proceso de juicio político que se llevó en la Cámara de los Representantes, llámese Cámara de Diputados en México, tuvo esa característica. Todos los que participaron en las intervenciones en este primer momento, que es en la Cámara de Diputados, fueron primero testigos que no dieron el rostro, ¿no? Otros que fueron informes de inteligencia, otros que demostraron que había efectivamente investigaciones fuera del aparato de investigación norteamericano para perjudicar a Biden, ¿no? Y eso fueron los elementos que se encontraron por parte de los republicanos para enjuiciar a Donald Trump. Sin embargo, hoy y ayer, que ya están en el Senado, cosa extraña porque se esperaba que fueran no estos días, sino las próximas semanas, los republicanos adelantaron este ejercicio de juicio político, porque también hay un elemento fundamental que determina esta situación, que son las elecciones en noviembre. Claro. Bueno, y conforme ha ido avanzando el tiempo, ha salido más información. O sea, no solamente fue la llamada donde Trump le dice al presidente que le solicitaba, ¿verdad?, que investigara a los Biden, ¿verdad?, y condicionaba como $400 millones que requería Ucrania para poder atender la crisis, el conflicto armado que enfrenta con separatistas rusos, ¿no?, en su propio país. Si vemos la siguiente imagen, aparte de esta llamada, si hubiera sido solo la llamada, ¿verdad?, pues no pasaría a mayores, pero pues por un lado está revelando, ¿verdad?, que los rusos pues siguen apoyando concretamente Putin sigue apoyando a Donald Trump, ¿no? Porque pues se ve que todo este hecho de que haya hackers rusos interviniendo a la empresa ucraniana, pues se ve que justamente a Putin, que está en conflicto con Ucrania, pues le interesa mucho, ¿verdad?, pues de alguna manera contar con el apoyo de Estados Unidos y pues Donald Trump es un personaje ideal, ¿verdad? Pues hay muchos parecidos, ¿verdad?, entre Donald Trump y Putin, ¿a poco no, Irán? Sí, pero aparte, seguramente, como tú lo mencionaste al principio, Putin tiene mucha información de aquella elección en la que gana Donald Trump, ¿no? Y entonces esos hackers que se metieron a investigar las cuentas de correo electrónico de la candidata Clinton, seguramente son los mismos hackers que están buscando intervenir
los correos del hijo de Biden y de muchos funcionarios de la gasera ucraniana, porque ahí hay intereses estratégicos para Rusia, ¿no? Y obviamente tener como aliado a Donald Trump, aunque sea agarrado de esa información, le es relevante y significativo. Sí, se dice incluso que una vez que fue Trump a Rusia, armaron un bacanal ahí en un hotel, ¿verdad? Y que Putin los grabó, o sea que tiene videos comprometedores de Donald Trump. Entonces, pues es un candidato, un presidente que pues, puede ser extorsionable, ¿no? Para los fines rusos, ¿no? Entonces, Putin va a seguir influyendo en los... Fíjate, ese es un asunto grave que no se ha podido, los demócratas no lo han podido fundamentar bien, la intromisión rusa, ¿no? En los asuntos electorales de Estados Unidos, ¿no? Pero también el comportamiento del presidente Trump, o sea, cuántas denuncias de acoso sexual no ha tenido, ¿no? Cuántas denuncias de violaciones ha tenido en diferentes estados de la Unión Americana, y hasta ahora no se le ha logrado demostrar una sola, ¿no? Pero además él, en una actitud cínica, también actúa diciendo, bueno, pues el comportamiento, la actitud de ellas, la forma de vestir, y yo soy un hombre, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de comportamientos tampoco lo ha podido interpretar de manera correcta los demócratas, y es un personaje que tiene una popularidad importante, ¿no? Tiene una fuerza política importante, y tan importante es que a pesar de que hubo elecciones intermedias y perdió la mayoría en la Cámara, mantuvo la mayoría en el Senado, sigue siendo un personaje que lo están defendiendo los republicanos porque consideran que puede gobernar 4 años más. Y para el resto del mundo, que Trump gobierne 4 años más es algo inadmisible, inaceptable, pero que al final de cuentas, en las democracias modernas, tenemos que finalmente aceptar a quien gane, independientemente de su actitud y de su forma de gobernar. Pero sí se debe de revisar mucho su comportamiento personal y sus alianzas estratégicas que pueden ser sobornables y someter a una nación como los Estados Unidos frente a Rusia, ¿no? Bueno, con relación a la popularidad, hay que destacar que la popularidad de Trump no es, anda en los 40, 42%, no es una popularidad muy elevada, pero sí se caracteriza por tener un voto duro muy fuerte, ¿no? que sí le da fuerza, pero comparativamente a otros presidentes no es elevada. No, pero efectivamente lo que hizo la diferencia en la elección con Clinton fue ese voto duro, ese voto dirigido hacia un sector muy conservador, los Estados Unidos, un sector antiinmigrante, un sector de los agrícolas, ¿no? Y además en estos 4 años, 3 años y medio, casi 4 años, ha logrado cumplir con sus promesas de campaña. O sea, él dijo, voy a poner en cintura a los chinos, y los tiene en la raya. Dijo, voy a cambiar el peor acuerdo de libre comercio que se ha dado en la historia de Estados Unidos, y renegoció el TEMEC en beneficio de automotrices, sectores agrícolas, etcétera, ¿no? Ha hecho algunas como otras propuestas. Muro, ¿no? Lo del muro, por ejemplo, ¿no? Y detener la invasión. Bueno, pues lo está deteniendo desde el Suchiate y no desde Tijuana, San Diego. En la economía. En la economía. Entonces, a pesar de que el presidente de Estados Unidos es un personaje controvertido, sus promesas de campaña han estado cumpliéndose. Y eso le representa a ese sector que es un presidente que debe seguir gobernando en una actitud proteccionista, a pesar de que hacia afuera promueve el libre mercado. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa.
Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos analizando, ¿verdad?, los motivos del juicio político, si había suficientes argumentos, evidencias. La llamada, bueno, pues es algo fuerte, pero conforme avanzaba el tiempo, pues empezaba a salir una nueva información. Si podemos ver la siguiente imagen, uno de los personajes claves, ¿verdad?, es Rudy Giuliani, que es consultor, abogado de Trump, ¿verdad?, de prestigio inicial por lo que hizo como alcalde, ¿verdad?, En Nueva York. pero finalmente es un personaje clave en todo esto, porque él fue de los que operaron justamente este asunto de Ucrania. Entonces ha empezado a salir mucha información, ¿verdad?, de que no solamente fue una llamada, sino que ha habido todo un operativo, ¿verdad?, que ha incluido pues el espionaje de embajadores, que ha incluido, ¿verdad?, la relación con otros personajes así medio turbios, ¿verdad? Todo este entorno me recuerda mucho Watergate,
cuando inicialmente eran unas grabaciones y empezó a salir que había más gente involucrada. Sí, claro. Mira, yo creo que si algo tienen los norteamericanos es que son muy buenos para hacer política debajo de la alfombra, ¿no? Tú no puedes partir de una investigación, de una llamada telefónica. Los servicios de inteligencia norteamericanos te graban absolutamente todo, y más si eres el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el tema y la participación de Giuliani en esta trama tiene que ver particularmente con que en Nueva York hay una comunidad importantemente rusa, ¿no?, que tuvo que haber pactado cuando fue alcalde para mantener la paz y la tranquilidad en esta ciudad, y sus índices de popularidad subieron, ¿no? Relaciones políticas de los norteamericanos con los rusos, y particularmente con los rusos que salieron beneficiados después de la caída del muro de Berlín, es uno de ellos, ¿no? Sus relaciones políticas son significativas, y más con un personaje como Putin, que todos conocemos, que viene de la formación de los sistemas de inteligencia soviéticos, y que se ha mantenido el poder a partir de chantajear, de presionar, de tener información privilegiada para poder... O asesinar. O asesinar, y tener información privilegiada para poder tener a sus oponentes con la bota en el cuello. Y eso no lo dudo que lo haya ejercido. Incluso en la investigación que se hizo en las elecciones, postelecciones en Estados Unidos, se encontró también toda una trama, ¿no?, donde no solamente eran hackers, eran embajadores, eran funcionarios, que no se logró concretar porque esa información no la tenían los Estados Unidos, la tenían los rusos. La diferencia es que ahora hay ciertos elementos que los vinculan con los sistemas de inteligencia norteamericanos, tienen esa información que los vinculan directamente, y entonces es por ahí como intentan judicialmente detener a Trump de cara al proceso electoral, pero también tiene una maña ahí, o decir, tiene una situación que es como no creíble. Si no fuera año electoral este año, ¿no?, a lo mejor ni el impeachment se hubiera logrado, ¿no? Pero hay una consecuencia electoral, es bajarle la popularidad o bajarle el prestigio al presidente, y que los demócratas puedan acceder a la presidencia en noviembre. Ese es también uno de los objetivos que se ha planteado los demócratas en esta situación, y pues desde ayer tenemos debates en el Senado. Se han presentado argumentos, hoy se están presentando los argumentos de la Fiscalía y de los actores que lo están demandando, y tienen 24 horas, o sea que se van a aventar todo el día de hoy. Bueno, ahorita antes de entrar a ese punto, también otro hecho que ha caracterizado todo este proceso es que el presidente ha ocultado información, ha ocultado documentos. Entonces todo eso lo hace muy sospechoso. Me recordó nuevamente Watergate, como Nixon escondió grabaciones, las adulteró, ¿verdad? Pero claro, ahí era otra circunstancia política, y sabía que podía perder y ser destituido, y por eso prefirió renunciar, ¿no? Entonces, pero también siguió esa misma metodología, ¿no?, de ocultar información, lo que revela que hay cosas muy turbias ahí. Sí, se le acusa de obstrucción de la justicia incluso, ¿no? Que exacto, no permitió que para mí es muy grave. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? Justamente aquí en este documento es donde se presentan los dos cargos principales, ¿no?, que es abuso de poder y obstrucción de la justicia. La obstrucción de la justicia es muy claro por este ocultamiento de información, intimidación de los testigos, ¿verdad? No aceptarlos, impedirlo, en fin. Despedirlos incluso. Despedirlos. Y lo de abuso de poder, que tiene que ver en la relación con Ucrania, ¿no? Yo no sé si estos dos cargos, que pues para un plano más o menos intelectual, político, pues son graves, pero para un plano ciudadano, ¿no?, yo no sé qué tanto a la gente le pueda, dado la situación que viven actualmente en Estados Unidos, puede considerar como graves estos cargos. ¿Tú cómo ves esto?
Pues eran los dos cargos que están registrados en la normatividad norteamericana para enjuiciar a un presidente. E incluso yo presencié las votaciones y en el de abuso de poder no hubo ningún problema en alcanzar los votos. Y todos los analistas pensaban que en el tema de obstrucción de la justicia no iban a alcanzar los votos, que los demócratas no iban a votar en el sentido de la obstrucción del voto. Incluso se había cerrado el tiempo de votación y los números no le daban a los demócratas para cerrar, para acusarlo del segundo cargo, que es de obstrucción de la justicia, y por alguna razón, después de cerrados los votos, empezaron a caer los votos demócratas, que se logró el segundo tema que todo el mundo preveía que no se alcanzaba. Esos dos son los argumentos jurídicos, políticos, legislativos para enjuiciar a un presidente. Ahora, que la sociedad norteamericana, que los intelectuales les parezca que son dos pronunciamientos o dos resoluciones de Congreso genéricas, pues sí, ¿no? Pero era lo que había jurídicamente para llevarlo al impeachment. Y todo lo que se desprenda de ello, pues ya lo vimos en parte en la sesión. Políticamente es algo grave, ¿no? Indudablemente. Pero digamos, para el gran público, para la mayoría de la ciudadanía, y de alguna manera en las encuestas reflejaban la polarización que caracteriza al gobierno de Trump, de que estaban con casi mitad y mitad los que estaban a favor del impeachment y los que estaban en contra del impeachment. Porque para los que estaban en contra del impeachment, esos cargos, ellos lo ven como algo muy partidista, ¿no? O sea, como dice, bueno, juzgas al presidente porque ataca a uno de tus posibles candidatos, ¿no? O sea, no lo ven como un asunto, y que para mí sí lo es, de seguridad nacional, porque desde la campaña es muy clara la intromisión de los rusos, ¿no? En asuntos electorales de Estados Unidos, y para mí eso es muy grave, o sea, que se intrometan, porque acuérdate que Rusia fue el enemigo histórico de Rusia, ¿no? Bueno, perdón, de Estados Unidos. Entonces, pero pues, aparentemente para mucha gente ya no lo son. Efectivamente hay una característica que se ha generado en el gobierno de Trump y es la polarización. Desde la campaña electoral eso se manejó y eso fue lo que ha mantenido a Trump en una posición de privilegio, vamos a llamarlo así, y de cierta impunidad, de querer hacer lo que quiera sin tener un adversario fuerte. Se ha peleado con la prensa, se ha peleado con la oposición, dialoga cuando tiene que dialogar y ya cuando se siente acorralado, descalifica a otros actores, se mete en otros países, llámese Venezuela, llámese Brasil, llámese Chile, llámese otros países. Tiene una confrontación ahora en Irak, Irán, ¿no? Y los rusos y los chinos se mantienen en la posición de siempre. Tú haz y nosotros no nos metemos, ¿no? O sea, Trump está haciendo una política de confrontación interna e internacional. Y eso lo ha llevado a que su gobierno tenga esa caracterización. Y ahora la sociedad norteamericana simplemente está polarizada porque efectivamente para algunos no es suficiente que sea un tema de seguridad nacional, ¿no? Porque está haciendo cosas que, como te dije en el corte anterior, está cumpliendo promesas de campaña, ¿no? Y por el otro lado, sí asumen que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía política global y por lo tanto se requiere una nueva visión, una nueva actitud, un nuevo compromiso frente al electorado norteamericano, pero también frente al mundo. Y ahí es donde hay la polarización. O sea, está muy claro que Trump se está peleando por el tema del cambio climático, se salió del Acuerdo de París, etcétera, etcétera, y entonces está en una actitud muy proteccionista, muy nacionalista hacia los Estados Unidos, ¿no? Hacia el interior, pero también muy beligerante hacia afuera. Y eso nos tiene en una situación compleja en el mundo porque tú no sabes qué va a decir Trump y que no es que lo vaya a decir,
sino que lo vaya a escribir en 140 caracteres. Luego, fíjate, los estados que yo considero más progresistas de Estados Unidos, uno en el caso tecnológico, como es California, y otro en el estado financiero, que sería Nueva York, esos dos estados son antitrumpistas. O sea, ahí no quieren a Trump para nada, ¿no? Y justamente los estados que están más anclados al pasado, este pasado nacionalista, proteccionista, ¿no? Como Michigan, Illinois, ¿no? Ahí hay unos reductos trumpistas, o Texas, o estados supremacistas blancos, ¿no? Son los más seguidores de Trump, ¿no? Y por lo visto, y digamos en términos más generales, mientras la economía se esté moviendo, al parecer a la gente no le importa tanto si el presidente viola la ley o abusa de poder o si se mete en otros países, porque al final de cuentas a la gente le importa que su bolsillo esté bien. Claro, uno de los argumentos que decía Clinton hace algunos años, decía, no sean estúpidos, el problema es la economía, ¿no? Y hoy el tema no es solamente político, es el tema económico, y la sociedad norteamericana ha visto que se han regresado empleos, han regresado automotrices, ha empezado los astilleros otra vez en los Estados Unidos, hay flujo de recursos y por lo tanto hay una economía estable, ¿no? Y hay una lucha comercial por mantener una hegemonía comercial, y los norteamericanos en su mayoría lo ven de manera positiva, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha mantenido a Trump con una cierta estabilidad frente a sus contrincantes demócratas, ¿no? Que a pesar de que Obama no dejó una mala economía, bueno, él puso las bases, de lo que está cosechando Trump, ¿no? Exactamente, ¿no? Nada más que no pudieron ganar las elecciones en los colegios electorales, porque sí ganaron las elecciones el voto popular, por el voto popular. Amigos, vamos a la pausa y regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv
Astele.tv. Astele.tv. Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Si vemos la siguiente imagen, justamente ya es el impeachment, ¿no? Aquí vemos dos pistas. El lado izquierdo es la Cámara de Representantes. Vean los pasos, ¿verdad? De cómo pues, cualquier diputado puede poner una denuncia, van al Comité Judicial, se vota, pasa al Senado, y en el Senado pues hay distintas etapas, ¿verdad? La primera etapa, que es la que estábamos viendo, es cuáles son las reglas, porque uno de los problemas del juicio político, y no se diga aquí en México si algún día se tuviera que dar, es de que no hay reglas. Bueno, ya se hizo en México con Andrés Manuel López Obrador por la Ciudad de México y no había reglas, tuvieron que... Pero de un presidente nunca de un había. presidente, claro. Sí, de un presidente nunca se ha dado. Y aquí es el problema, que en Estados Unidos ya se había dado, recientemente con Clinton. Y ahora, ¿verdad? Se tuvieron que, se estuvieron como casi 16 horas, ¿verdad? Tratando de discutir cómo eran las reglas. El punto fino del asunto era si iba a haber nuevos testigos, porque ya en la Cámara de Representantes ya hubo unos testigos. Pero hay nuevas revelaciones. Entonces los demócratas dicen, pues en todo juicio hay testigos. Evidentemente para los republicanos no les conviene que haya más testigos. Claro. ¿No se puede volver todo esto una farsa finalmente? Mira, yo creo que en todo proceso judicial que tiene instancias diferentes, tanto los acusados como los acusadores tienen derecho a presentar pruebas y a presentar los testigos que a su criterio consideren presentar en cualquiera de las instancias. Yo creo que más bien es parte de los procedimientos o de los procesos judiciales que se dan en cualquier parte del mundo, ¿no? Y no podías no hacerlo en la mayor democracia del mundo. Sí, efectivamente se aventaron 22 horas discutiendo el reglamento de presentación, de discusión, presentación de pruebas, presentación de nuevas revelaciones y de nuevos personajes, y comenzó hoy presentación. Los republicanos querían que todo en una semana. Todo en una semana. En una semana, fast track y ya. Así es. Entonces, un logro demócrata fue que no fuera así. Así es. Pero donde no pudieron fue en la cuestión de que hubiera nuevos testigos y nuevos documentos. Creo que sí lo lograron. ¿Sí? Creo que sí lo lograron. Ayer... yo tenía entendido que no. Yo ayer parte del debate lo estuve viendo por CNN y por Telemundo, y entendía que se aceptaba la presentación de 1 a 2 nuevos testigos, ¿no? Diferentes a los que se presentaron en la Cámara de Representantes. Entiendo que incluso había un nombre, no recuerdo hoy el nombre de quién, porque además hasta se planteó el nombre. Porque creo que también hay una facultad presidencial para vetar. Creo. Para vetar también, ¿no? Que además no hemos comentado que mientras se da todo esto, Trump está en el foro de Davos. Ah, sí. Y peleándose con una activista de 16 años. 16 ¿no? años. O sea, una tal Greta, ¿no? Sí, qué cosas, ¿no? Sí, un bueno. señor pues, que ya casi va para los 80 y peleándose con alguien que no llega ni a 20, ¿no? Sí, efectivamente.
Que revela que no le interesa a Trump el asunto. Es como un desprecio de todo el proceso, ¿no? Fíjate que hoy mandó un tweet desde Davos diciendo que a él le hubiera encantado estar en el impeachment, pero que sus abogados no lo dejan. Entonces, también es un tono muy burlón de parte del presidente Donald Trump, porque tiene la certeza de que por muchas semanas que esto se lleve a cabo, 2 semanas, 3 semanas, él está confiado de que será el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos y que cualquiera que le pongan enfrente, llámese Biden, llámese Bernie Sanders, sea algunas de las 3 candidatas, que por cierto son excelentes candidatas, ¿no? De cualquier manera él va a gobernar 4 años más los Estados Unidos. Sí, un alegato demócrata era que cuando se dio el juicio a Clinton, ellos sí aceptaron que hubiera más testigos, ¿no? Así es. Y, o sea, un juicio no puede ser un trámite burocrático. No, no que es solamente. como quisieran los republicanos. Si podemos ver la siguiente imagen, un personaje clave. Bueno, aquí está el comienzo del impeachment, la primera sesión, ¿verdad?, del Senado. Si vemos la siguiente, un personaje clave es el líder de los republicanos, Mitch McConnell, que es de los más odiados por los demócratas. Él es el que más ha saboteado el proceso y dado el formato, ¿verdad?, se dice que son son juez y parte, ¿no?, porque se vuelve complejo. Por un lado, bueno, ahora el Senado es como un jurado. Entonces los republicanos no pueden opinar, ¿no? Pero también, por ejemplo, del lado demócrata hay gente que dicen que hay conflicto de interés, ¿no? Como es que está Biden, si es de los que... Claro, ¿no?, de los promotores del... ¿no? O sea, es un juicio extraño, ¿verdad?, por las circunstancias en que dan, pero este es el responsable, ¿verdad?, de que no avance mucho el juicio, que se vuelva algo muy de trámite, ¿no? Y no puedan estar, si podemos ver la siguiente imagen, gente que, bueno, aquí está la embajadora Jovovich, que fue de las que espiaron y presionaron para que ella operara a favor de lo que quería el gobierno. Y otros personajes, si vemos la siguiente imagen, es Lev Parnas, socio de Giuliani, que también tiene mucha información sobre toda esta trama ucraniana, pero que tampoco quieren que testifiquen, ¿no? Así es. Ahora, si es evidente, como comentabas, de que hay una mayoría republicana, de hecho, ya esta votación de 53-47, que rechazaron las mayorías de las demandas demócratas para que se diera el juicio, incluso si se llegara a un veredicto, no serían suficientes 53 votos, sino que se requiere como el 60, 2/3 partes del Senado. Si es prácticamente imposible que el Senado vaya a destituir a Trump, ¿por qué una gente como Nancy Pelosi finalmente se echó este boleto de juzgar a Trump? ¿Tú qué crees? ¿A qué le tiran los demócratas? Pues yo creo que al descrédito, le tiran al desprestigio, es año electoral, buscan seguramente demostrarle a la sociedad norteamericana que Trump es un personaje que en estos 4 años ha dicho muchas mentiras, es un acosador sexual, un abusador sexual, es un personaje no confiable, ¿no? Yo creo que los demócratas están en una actitud complicada, porque tampoco hay un liderazgo que los represente, que los empuje, ¿no? Y tampoco hay una presencia nacional dentro vamos a llamarlo, dentro de la burbuja demócrata, que le pueda dar la pelea electoral a Trump, ¿no? Lo vimos en las intermedias, lograron sí una mayoría en el Congreso,
pero les costó mucho trabajo convencer a los ciudadanos de que no hicieran un voto diferenciado en el Senado. Y en el Senado es donde se mueven muchos de los temas económicos importantes en los Estados Unidos. Sí, en la coyuntura se dice que más bien este juicio va a lograr lo contrario. Así es. Si vemos la siguiente imagen, junto a un sondeo de Gallup, revela cómo la popularidad de Trump va al alza y vemos la raya oscura, ¿verdad? Es lo contrario. Uh-huh. Entonces pareciera que este juicio político está favoreciendo a Donald Trump, que el electorado pareciera que no son motivos suficientes para destituirlo y que finalmente Trump se está victimizando y todo ello le está abonando, ¿verdad?, para su reelección. Yo creo que como tú bien mencionabas en la promoción de este programa, es un boomerang que arrojaron los demócratas con la idea de pegarle en la línea de flotación a Trump y a los republicanos, y parece que el que se va a pegar en la línea de flotación son ellos, ¿no? Y sin embargo, yo pienso que esto era muy predecible. O sea, una gente como Nancy Pelosi, que se la sabe todas en la política, ella sabía que había ese riesgo, pero asimismo ella está previendo que efectivamente ella sabía que el Senado lo iba a absolver. Al absolverlo, entonces se fortalece él, porque dicen, ya ven cómo estaban equivocados los demócratas, ¿no? Así es. De que no era cierto, ¿no? Pero como se ve justamente un partidismo muy claro, yo pienso que los demócratas están buscando temas de campaña, banderas de campaña. Entonces, en la medida en que ellos logren traducir, más allá del juicio que se sabía que pues, no lo iban a destituir, hay muchas banderas de campaña que los demócratas requieren, no solamente contra Trump, sino que está en juego el Congreso otra vez, ¿no? Entonces, para muchos candidatos demócratas que van a entrar a la campaña, pues todos estos cargos que están desestimando, pues a ellos les sirven de banderas de campaña contra sus rivales en los distritos. Entonces, mira, fulano votó porque el presidente siga violando la ley. Perengano votó para que el presidente siga aceptando la intromisión de los rusos, etcétera, 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 ¿no? No sé cómo ves eso. Yo creo que eso es finalmente lo que están haciendo los demócratas. O sea, se pone en juego el Senado, se pone en juego otra vez la Cámara de Representantes, se pone en juego las gubernaturas, se pone en juego la presidencia de los Estados Unidos. Y efectivamente, yo creo que es parte de este proceso de campaña que tiene que buscar confrontar al presidente, bajarle puntos, porque no hay otro candidato republicano. No creo que haya uno que se atreva a subirse a la palestra, ¿no? Tanto que en este momento no los hay, y la carrera comenzó hace aproximadamente 4 meses. Vemos por el lado demócrata que aparecieron aproximadamente 8, 9 candidatos, entre ellas 3 mujeres que para mí son extraordinarias. Biden, Bernie Sanders, entre otros, ¿no? Y obviamente que a nivel distritos y a nivel estados, la disputa por las candidaturas en este momento están, y efectivamente yo coincido plenamente con lo que tú dices, están buscando argumentos locales, distritales, para confrontar a los candidatos republicanos y disputarles los asientos en el Congreso. Y es que fíjate, el clásico no guilty norteamericano, ¿no? Justamente se pueden interpretar de que le están haciendo publicidad, ¿no? Siempre que criticas a alguien, me está haciendo publicidad. Claro. Pero los enemigos te van a decir, no, te vamos a exhibir. Y te vamos a exhibir con todos aquellos que no están enterados, ¿verdad?, del juicio, que estaban en otras cosas, de cómo
tú has violado la ley, ¿verdad? Y cómo tú has cometido una serie de tropelías que necesitan ser exhibidas, ¿verdad? Ya que tus correligionarios te están solapando y están siendo cómplices, ¿verdad?, de todo ello, ¿no? Fíjate que este es un tema interesante, porque la estrategia de campaña, por lo menos por lo que tú y yo estamos interpretando, frente a lo que pueden hacer los demócratas, es un giro. O sea, es regresar al ciudadano, es disputar el territorio, los distritos, señalar al que votó a favor y al que votó en contra, es hacerlo responsable de que la situación del país, más allá de que en los términos económicos vayan bien, en términos de injerencia, en términos de relaciones internacionales, de política exterior y de confrontación, la llevan mal. Yo creo que los demócratas entendieron que la disputa no es solo por la presidencia, ¿no? Es territorial, son por los distritos, son por los colegios electorales, y yo creo que por eso Nancy Pelosi se atrevió a aventarse este paquete. Incluso aceptar el TMEC, porque a lo mejor ellos van sobre justamente el voto duro de Trump. Exactamente. Que si hubieran rechazado el TMEC, pues entonces hubiera todavía endurecido más los de algunos estados, ¿verdad?, que son fieles a Trump. Sí, tú no te explicas por qué los demócratas aprueban el TMEC, que es una promesa de campaña de Donald Trump, porque además lo ingresan sin avisarle a nadie, claro, ni al propio presidente Donald Trump, ni al propio presidente mexicano, y lo aprueban fast track. Amigos, nos tenemos que despedir. Agradecemos mucho la presencia de José Irán Moreno. Los invitamos para el próximo miércoles para analizar otro tema de interés nacional e internacional. Hasta la próxima. Aztele.tv Aztele.tv